Ahí estamos. Bueno, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Dayana Gómez, soy coordinadora de carreras del Instituto de Capacitación Aduanera y en nombre, sí, del Instituto de Capacitación Aduanera les doy la bienvenida a todos los que están participando en la charla de hoy, que es sobre el sistema de importaciones de la República Argentina, CIRA, así que es un tema, la verdad, que ocupa una parte importante de la agenda de la coyuntura actual del mundo aduanero y del comercio exterior. Todos los días hay noticias al respecto. Así que bueno, nos pareció interesante desde el instituto hablar un poco de este tema y quién mejor, ¿sí?, que nuestra profesora Analía Quinteiro. Es profesora del Instituto de Capacitación Aduanera, de la UADE, es licenciada también en Comercio Internacional, además de ser despachante de aduana, que bueno, que muy generosamente va a brindar una parte de su tiempo para comentarnos un poquito de este tema que insisto, es bastante importante en lo que es la coyuntura actual del COMEX y de aduana en nuestro país. Así que bueno, Analía, te doy inicio para que vos puedas iniciar la charla. Y bueno, ante todo, muchas gracias por estar hoy acá con nosotros. Bueno, muchas gracias a vos, Diana, que siempre estás acá para ayudarnos y en estas charlas que son espacios muy lindos y muy interesantes de intercambio. Y muchas gracias a todos los que se pudieron conectar. Los que no, bueno, después tendrán acceso al video también. Así que, bueno, vamos a comenzar con algunos aspectos claves de este tema que es tan interesante, importante y que además tiene un montón de aristas. Traté de traer un resumen lo más completo posible porque realmente es un tema que puede derivar en un montón de otros temas y ya vamos a ir viendo este tema. Algunas cuestiones ustedes ya, por supuesto, los que están estudiando, van a ver que vamos a tocar temas que desde ya conocen y vamos a traer novedades y a refrescar algunos conocimientos. Bueno, y por supuesto también quien no está en tema y no está estudiando todavía ninguna de las carreras afines, quizás también le interese por cuestiones profesionales o de curiosidad, y así que bueno, espero también satisfacer esa curiosidad y que se enganchen con este mundo del comercio internacional. Bueno, sistema de importaciones de la República Argentina es las claves o los aspectos más relevantes que tenemos que tener en cuenta respecto de este trámite, es lo que nos convoca el día de hoy. Bueno, y la resolución general, nosotros en general en el ámbito aduanero vamos a referirnos siempre a marcos normativos, ¿no? Porque desde el Código Aduanero como fuente legal de las operaciones, el proceso, ¿no?, de poder llevar adelante operaciones de importación y exportación, a partir de ahí se despliega una gama de resoluciones, de decretos, de leyes muy amplia. Y bueno, generalmente vamos a ver en un cuerpo legal, normativo, reflejado cada una de las instancias que vamos a tener que cumplimentar con AFIP y DGA para llevar adelante operaciones de comercio internacional. Esta resolución general es conjunta porque es de AFIP y de la Secretaría de Comercio, es del año pasado. Al final yo les voy a decir, ¿no es cierto?, pero para los que ya conocen, en la página de Infoleg, las resoluciones las pueden consultar en forma gratuita. Y a partir de ahí vamos a ir desmenuzando todos los pasos que implica este trámite, ¿sí? Porque el sistema es un sistema que implica hacer trámites. Lo primero que quería nombrar, que no vamos a llegar a entrar en detalle en todos estos aspectos, era esta cuestión de que en esta resolución no solamente se legisla sobre el trámite CIRA, sino también sobre CIRASE, que es el sistema para pago de servicios al exterior, y la cuenta corriente única del comercio exterior, que es una cuenta donde los entes habilitados, las entidades financieras habilitadas al acceso a mercado libre de cambios, van a consultar información sobre los importadores, ¿sí? Entonces, en realidad no solo es CIRA, sino que es un sistema con otros
otros brazos, digamos, ¿sí? Que todos llevan al objetivo de mayor control y fiscalización de las operaciones de importación y del acceso al mercado de cambios, o sea, a las divisas, ¿sí? Que es un tema que ya sabemos, aunque sea por las noticias de pasada, que es un tema que preocupa, que es álgido, ¿no? Que hay muchas novedades siempre por la diversidad de tipos de cambio que tenemos contra el dólar, siendo que el dólar es la moneda de intercambio universalizada, ¿no? Si bien en importación podemos recibir facturas en otras monedas, la verdad es que sin tener estadísticas ciertas, el dólar es la ganadora, ¿no? En las monedas respecto de las cotizaciones y las facturas que se emiten de operaciones internacionales. Bueno, yo ya me fui adelantando un poco, me va a pasar esto, un poquito a veces me adelanto a lo que puse en la próxima slide, pero bueno, sepan disculparme que a veces es el que me gusta hablar y conversar y me adelanto un poco. Bueno, Cira, yo voy a dar acá una mini definición que después la vamos a desarmar. En principio se trata de un trámite obligatorio previo a la importación a consumo, que la importación a consumo recordamos que es la importación definitiva, o sea, en principio la mercadería ingresa para quedarse para siempre en el territorio aduanero, luego puede ser que no, pero en principio esa es la intención, ¿no? Para ingresarla, para reventa, por ejemplo, a nuestro territorio aduanero. Y tenemos en este caso la novedad, ¿no es cierto?, de Cira, porque haciendo un minuto de historia, permítanme, antes de Cira existía CIMI, antes de CIMI, DEJAI, y antes existían también otros tipos de autorizaciones o solicitudes de autorizaciones previas. Yo recuerdo las que se llamaban LAPI, por ejemplo, ¿sí? Licencias automáticas previas de importación. Quiere decir que en realidad es un trámite que existe hace mucho tiempo, tener que hacer alguna gestión previa a una importación. Lo que pasa, lo que podríamos destacar como novedad dentro de estos trámites que ya conocemos y que vienen de larga data, es que además de intervenir DGA y AFIP, porque ahora recordamos rápidamente que DGA pertenece, ¿no es cierto?, al ámbito de la Administración Federal de Ingresos Públicos, donde vamos a encontrar las tres direcciones, que son Dirección General de Aduanas, Dirección General Impositiva y Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social. Bueno, que a partir de la digitalización cada vez más grande de todos los trámites de las tres direcciones, se puede hacer entrecruzamiento de datos, ¿sí? Así que esto es una de las cuestiones, de las aristas importantes de este régimen, el entrecruzamiento de datos de las distintas direcciones de AFIP. Además, interviene Secretaría de Comercio y el Banco Central, ¿sí? Si bien el Banco Central, vamos a ver en un ratito, no genera bloqueos de las autorizaciones del trámite Cira, sí va a tener intervención respecto de los plazos a autorizar para poder comprar dólares, el ingreso al mercado libre de cambio, ¿sí? Y la resolución también indica que pueden accionar organismos adheridos al BUCE o BUCEA, la ventanilla única del comercio exterior argentino. A este momento los organismos que están adheridos son el Instituto Nacional de Vitivinicultura, ANMAT, SENASA, CEDRONAR, pero generalmente ese tipo de autorización o ese tipo de intervención queda bajo la autorización que puede dar DGA también, ¿no es cierto? Y son requisitos más bien formales como de inscripción. INB, por ejemplo, requiere la inscripción previa del importador para poder importar ese tipo de mercaderías. Son requisitos un poco más de certificaciones que ya conocemos, ¿no? Así que no se estaría dando tanto el inconveniente ahí, sino que algunos ruidos que hay en este sistema de registro los vamos a encontrar en otros elementos, así que ya vamos ahí, que seguramente habrán leído alguna noticia o escuchado alguna noticia. Bueno, los objetivos que aparecen en la regulación son fortalecer las acciones de control preventivo,
realizar seguimiento y monitoreo de las operaciones y obtener de manera anticipada la información necesaria para generar previsibilidad y trazabilidad en las operaciones de importación. Y nosotros en realidad podríamos agregar que pasa algo muy básico. ¿Vieron no vamos a meternos en economía, no soy economista, así que perdón a los economistas, pero bueno, hablando muy resumidamente de eso, el PBI, el cálculo del PBI, una de las formas de cálculo, contempla como cierre de cálculo las exportaciones menos las importaciones, que son lo que configura la balanza de pagos o la balanza comercial. Que a veces podemos llegar a escuchar ese tema de que si la balanza fue superavitaria o deficitaria. Si fue deficitaria significa que, medido en dólares, hemos importado más de lo que exportamos. ¿Sí? Que eso es lo que nos sucede muchas veces en nuestra historia de considerar importaciones y exportaciones, que en términos de dólares importamos más, ¿sí? Gastamos más de lo que generamos. Además, añadido con el delay en el ingreso de las divisas de exportaciones por diversos motivos, genera que estemos con recurrencia en un déficit en la balanza comercial. Habiendo también cierta escasez de dólares como reservas en nuestro mercado, también se genera esta situación no explicitada tal cual en las resoluciones, pero que es de público conocimiento, que hay que sostener los dólares y no darles como una salida demasiado libre y abierta, ¿no? Para justamente sostener reservas. Entonces, podríamos decir que uno de los objetivos no explicitados, pero que son bastante evidentes, es también cuidar y mantener las reservas. Bueno, vamos con algunos pequeños datos respecto del trámite SICA. Por supuesto, si alcanzan las importaciones a consumo, los sujetos alcanzados van a ser los importadores inscritos en el correspondiente registro especial aduanero para poder importar y exportar. Los subregímenes involucrados son importaciones a consumo, ¿sí? Cuando hacemos el despacho, un montón de datos llevan codificación. Uno de los datos que lleva codificación son las destinaciones, los subregímenes, y van a ser, por ejemplo, todos los que empiecen, o muchos de los que empiecen con las siglas IC, ¿sí? Como nosotros cuando hacemos ejercicios que indicamos IC04, IC05, IC06, bueno, esos van a ser los subregímenes involucrados en la obligatoriedad de gestionar este trámite. El registro se va a hacer mediante el sistema informático Malvina, módulo de declaración, y lo hace el despachante de aduana representando a un importador. ¿Sí? Por eso obviamente hay datos básicos como el CUID del despachante, el CUID del importador, que siempre los vamos a necesitar. ¿Qué pasa con las mercaderías? Bueno, las mercaderías siguen teniendo, igual que sucedía dentro del régimen de SIMI, licencias de importación, que pueden ser automáticas y no automáticas. Estas licencias las vamos a encontrar directamente ligadas a la posición arancelaria, no están fijas de una vez y para siempre, sino que van saliendo resoluciones que modifican y que incluyen o excluyen, de los listados de licencias no automáticas a las mercaderías, ¿no? Pero mediante la posición arancelaria. Nosotros conocemos que la forma de codificar la mercadería para nosotros va a ser la posición arancelaria. El plazo de validez es de 90 días corridos, ¿sí? De la CIRA. Son prorrogables. ¿Qué dice la resolución? Que existe una prórroga automática, pero en realidad se sigue aplicando el régimen de SIMI, en donde tenemos que solicitar la prórroga al menos 15 días antes del vencimiento, ¿sí? Y como indicaron hace unos meses en una capacitación del CDA, del Centro de Despachantes de Aduana, en realidad queda el margen de solicitar la prórroga entre 30 y 15 días antes del vencimiento, no mucho antes, ¿sí? En esa ventanita
puedo solicitar la prórroga, que sí, en general, será otorgada automáticamente por el mismo plazo original, o sea, por otros 90 días. Pero ojo con esa palabra de prórroga automática que aparece en la resolución, porque en realidad no es que llega al vencimiento y automáticamente se prorroga, sino que hay que solicitarla. Como en muchos de los regímenes que los que estamos estudiando o estamos en esto sabemos que siempre, ¿no? En el caso de las temporales también tenemos que solicitar antes del vencimiento la prórroga. Bueno, ahí estamos. Acá les traje dos ejemplitos muy random, pero para que pudieran ver algunas de estas cuestiones que yo estoy hablando, que se puedan ver un poco más firme. Por ejemplo, les traje la posición arancelaria consultada en Cibuse, ¿sí? La ventanilla única de comercio exterior, en la parte de la central de información, que para mí es una herramienta repotente, está todavía armándose, incluso nos avisa que puede tener algún error, pero la verdad que es una página muy buena de consulta gratuita que nos permite acceder a un montón de información importante. Bueno, en este caso, fíjense que tenemos la posición arancelaria, los textos de partida, y acá a la derecha pueden ver en un amarillo-naranja polémico el colorcito, pero bueno, que dice LA. Entonces, las manzanas tienen licencia automática, ¿sí? Esto significa que la licencia de la mercadería suele tener un plazo menor de aprobación, ¿sí? Al ser automática, en 2 o 3 días puede salir aprobada la licencia. Ahora, ¿qué pasa? Como estamos dentro del contexto de CIRA, no es únicamente la cuestión de la licencia lo que se va a observar para aprobar, ¿sí? Por eso ahora vamos a seguir viendo más elementos que AFIP y Secretaría de Comercio van a tener en cuenta, que no van a ser solamente el dato del tipo de licencia que tenga la mercadería, ¿sí? Es un primer paso, pero no es todo, digamos. En el caso de las licencias no automáticas, que podrán ver de nuevo en el mismo lugar, a la derecha, arriba de la pantalla, que ahora sí está en naranjita, dice LNA, licencia no automática, al lado dice BK, es un bien de capital también. Eso tiene sus propias cuestiones a nivel tributario, tiene beneficios a nivel liquidación de tributos, pero tiene licencia no automática. La licencia no automática generalmente lleva un plazo mayor de revisión y de aprobación, ¿sí? Pero no va a ser únicamente el dato, como les decía recién, que se va a analizar, sino que en el contexto de un montón de otros datos, este es otro que se va a tener en cuenta, que la mercadería tenga licencia no automática. Dato que me olvidaba. Como sucedía también dentro del trámite SIMI, para CIRA también en el caso de que la mercadería posea licencia no automática, además de la información que va a cargar el despachante en el SIM, el importador también debe cargar información adicional. Hay unos formularios que entra directamente el importador a la página de AFIP y tiene que completar la información que les va solicitando y si tiene algún dato o documento adicional, adjuntarlo, ¿sí? Tiene 10 días para hacer este trámite y puede haber un plazo extra de 5 días más si es que se le hace otra solicitud particular de algún dato adicional, ¿sí? Pero es necesario, además de la gestión del despachante, que el importador también aporte datos sobre la mercadería y sobre su empresa, ¿sí? Para poder que la mercadería con esta licencia continúe su trámite. Si el importador no hace esto, se cae la posibilidad de autorizar una licencia no automática, ¿sí? Esto ya viene desde el trámite CIRA y quedó vigente, quedó en funcionamiento. Bueno, algunas excepciones. No vamos a entrar en todos los regímenes porque hay un montón y todos tienen sus características, ¿sí? Solamente los vamos a nombrar para que tengan una idea. El régimen de reimportación significa mercadería que primero se exportó y ahora ingresa de nuevo a nuestro territorio aduanero.
el régimen de importación o exportación para compensar envíos de mercaderías con deficiencia. Se trata de un régimen para mercaderías que tienen determinada vida útil y que tienen una garantía técnica y que ante una falla va a haber un reemplazo, ¿sí? O un reemplazo definitivo o un reemplazo por un tiempo para lograr la reparación, ¿sí? Pero es un régimen aparte y no va a llevar la necesidad de gestionarse. Las donaciones, porque se entiende que generalmente las donaciones no van a necesitar el giro de divisas, entonces están exceptuadas del trámite CIRA. Las muestras, que recordamos brevemente que la mercadería tiene que cumplir con los parámetros de ser muestras, ¿no? Tienen que ser representativas de una mercadería, pero tienen que poder aplicarse solo al fin de hacer una demostración o otorgar una muestra de la mercadería. No puede haber presunción de que esa mercadería que se ingresa bajo el régimen de muestras va a ser revendida o utilizada de una manera que no está contemplada en el régimen, ¿sí? Así que decimos que son excepciones, pero siempre que estemos cumpliendo con los regímenes correspondientes, ¿no es cierto? Las franquicias diplomáticas, como generalmente están exentas de la mayoría de los trámites aduaneros. La importación de mercadería con franquicias, dice la resolución de derechos y tributos, debiendo darse ambas condiciones. Acá vale la aclaración que en realidad los derechos de importación y la tasa de estadística también son tributos, pero el distingo que hace la resolución, entiendo yo, es tiene que haber una excepción de los tributos aduaneros y de los tributos interiores aplicados al comercio internacional, ¿sí? Que esos son, por ejemplo, el IVA, las ganancias, los ingresos brutos y los impuestos internos. Todos esos tributos que generalmente cuando hacemos una operación o hacemos un ejercicio en clase, los liquidamos sobre la que se llama base IVA, son todos tributos que en realidad nacen en una legislación de impuestos que son interiores, pero que luego se aplican al comercio internacional. En cambio, los derechos de importación, la tasa estadística y también los derechos de exportación son tributos de frontera, tributos aduaneros o tributos exteriores, ¿sí? Entonces, entiendo yo que está haciendo esa distinción entre los tipos de tributos y las importaciones que estén exceptuados de ambos van a estar exceptuados también de CIRA. El régimen de courier y el de envíos postales. En este caso también cumpliendo con los parámetros de ambos regímenes, ¿no? O sea, el courier es para las empresas privadas de correo y el de envíos postales es para Correo Argentino, que haciendo un distingo muy rapidito, Correo Argentino tiene una pequeña franquicia para envíos que son personales, ¿no? Y también siempre cumpliendo con los parámetros de el régimen de pequeños envíos. Si la cantidad de unidades que trato de importar excede lo que sería un uso o consumo para una persona, probablemente se pase a despacho y sí tengamos que cumplir con toda la normativa, ¿sí? Y las destinaciones particulares declaradas con código AFIP, que son operaciones muy, muy especiales en donde el importador va a actuar muy esporádicamente como importador y entonces se acerca a la AFIP para hacer directamente el trámite, ¿sí? Podemos decir que dentro de las mercaderías que tienen franquicias de derechos y tributos, estamos hablando, por ejemplo, de todas las que son importaciones temporales, ¿sí? Que sabemos que no constituyen hechos imponibles, por lo tanto, no generan liquidación. Nosotros sí hacemos la liquidación y practicamos porque necesitamos garantizar la tributación que corresponde a la operación, pero no porque el régimen esté grabado, sino que se hace la garantía en concepto de reaseguro por parte de la DGA si el importador no llegara a cumplir algunas de los parámetros del régimen, ¿no es cierto? Pero mientras nosotros cumplamos los plazos y los requisitos, no vamos a tener que tributar, ¿sí? Sí, obviamente los gastos por la garantía, pero no vamos a tener que pagar los derechos de importación, el IVA, todos esos elementos que nombrábamos recién. Bueno, vamos con los estados
que posee el trámite CIRA, que a mí las primeras veces que lo leía, ¿no? Cuando surgió en octubre del año pasado, son parecidos a los de CIMI y me parecen bastante medios confusos respecto de cómo usamos las mismas palabras en otras situaciones de la operativa en el sistema informático, ¿no? Pero bueno, vamos a detallarlos un poquito. El primer estado es oficializada, ¿sí? Trámite CIRA, oficializado, oficializada. Lo único que significa en este punto es que el despachante, de acuerdo a la información que le otorga el importador, ingresó el trámite, cargó los datos, ¿sí? Y sí, oficializó para que la CIRA tenga un número de trámite CIRA, no significa ni que esté aprobada ni que yo pueda todavía importar la mercadería, ¿sí? Entonces, si bien cuando hablamos de oficialización en la importación, es en realidad en el despacho, ¿no? Uno de los, diríamos, casi últimos pasos, porque ya está la mercadería, oficializo, pago, y después depende el nivel de control, depende del canal, tendré alguna acción más de control o no, y luego poder liberar. Bueno, en este caso estamos hablando del primer paso. La carga de datos es el estado oficializada. Observada. ¿Qué pasa en la intervención? Acá, perdón por los edificios, que no sé que no son muy representativos, pero bueno, quise ponerle un poco un toque de color a la presentación, un toque de animación. Observada significa que algunos de los organismos que deben intervenir generaron una observación o un bloqueo, ¿sí? Pueden suceder distintas situaciones. A veces la observación puede llegar a revertirse y salvarse, digamos, mientras está en estudio del organismo. Por ejemplo, la Secretaría de Comercio es uno de los bloqueos o observaciones que habrán visto en el ámbito que se habla de que son las que más comúnmente vamos a encontrar. O puede ser que quede en estado observada hasta que venza el plazo, ¿sí? No, a veces es simplemente por una cuestión formal, de algún trámite formal que debe terminar de realizar el importador, que queda observada. A veces si bien no está en la legislación, también se reconoció de alguna manera informalmente que puede ser que no haya disponibilidad de divisas, entonces quedan un poco como frenadas, ¿no? las operaciones en este estado de observadas. Salida significa que está aprobada, que todos los organismos que deben intervenir aprobaron al menos un ítem de la CIRA, ¿sí? Que esto, otra aclaración, puede estar salida aprobada totalmente o parcialmente, ¿sí? Pero aunque sea parcialmente, todos los organismos tuvieron que dar su ok para que esté aprobado, ¿sí? Cancelada quiere decir que fue aplicada, o sea que esa CIRA que estaba salida o autorizada, la convertimos en un despacho de importación y podemos hacer entonces el ingreso a plaza de la mercadería, podemos importarla. Y anulada tiene varios motivos, ¿sí? Se puede anular por el declarante, el importador mismo y con su despachante pueden decidir anularla. A veces en la práctica, si bien no es recomendable porque afecta un poco en la medición de la capacidad económica financiera, a veces puede ser que se declare, se repita, ¿no? Se suba de nuevo un trámite CIRA porque alguno no está saliendo, entonces queda con un delay de tiempo duplicado. Y bueno, entonces si sale uno, el otro se anula, ¿no? Por ejemplo, esto es anularlo por parte del declarante o, por ejemplo, si la operación finalmente por X motivo no la va a llevar adelante el importador, puede elegir anularla. Porque, como les decía, no le conviene tener un montón de CIRAs observadas, dando vueltas, digamos, ¿no? Si realmente sabe que no la va a aplicar,
le conviene en general anularla. También puede ser que si se venció, o sea, estaba en estado de salida, estaba aprobada, pasó el plazo y se venció, cae directamente en el estado de anulada, ¿sí? Porque puede pasar también, no le anula el importador, se anula automáticamente por sistema cuando vence el plazo. Y acá hay otra cuestión observada ahí que es como está dicho al pasar, pero es importante. Si la CIRA tiene alguna observación de alguno de los organismos que deben intervenir y queda durante 90 días observada, por ejemplo, por la Secretaría de Comercio, automáticamente pasa a anulada, ¿sí? Entonces, a veces estamos esperando a ver si se revierte la situación o el importador cumplió algún requisito que le faltaba y está esperando a ver si eso genera la reversión de la observación o del bloqueo. Y esto a veces no sucede, pasan los 90 días y pasa a estar anulada, ¿sí? Y también va a estar anulada cuando todos los organismos, la aduana, la Secretaría de Comercio, observan la CIRA, ¿sí? Esto en general pasa cuando hay alguna irregularidad respecto de la inscripción del importador o alguna cuestión así un poquito más extrema, ¿no? En donde ninguna de las intervenciones salen aprobadas y entonces queda toda anulada, se observa toda y se anula. Bueno, los estados se pueden consultar, tanto el despachante como el importador los pueden consultar en Mis Operaciones Aduaneras, Reingeniería, en la página de AFIP, obviamente contando con el quit y clave fiscal para poder ingresar al sistema. Y acá les traigo, sí, unas pantallitas de ejemplo, ¿sí? Para ver. Acá ya nos ayudan los colores también. Por más que la letra por ahí esté un poco chiquita, borré algunos datos, obviamente, porque son datos de operaciones reales, y entonces los datos sensibles hay que sacarlos, pero estarían todos completos, ¿no? Los quits de importador y despachante. Y en este caso está toda autorizada, ¿sí? Salió todo, todas las intervenciones están en verde, y acá podemos ver una que no, una CIRA que no, que tiene el motivo SC1, ¿sí? Tanto en intervención de Secretaría de Comercio como licencia no automática o LNA, que están observadas. SC1 significa que se está revisando la licencia, ¿sí? Está todo codificado. Las resoluciones tienen, las codificaciones la verdad que son larguísimas, pero se pueden de todas formas consultar en las resoluciones, están ahí porque si uno entra y quizás no termina de interpretar algún dato, se puede ir a las resoluciones a consultar las tablas codificadoras. Y también, vale la pena decirlo, en la página de AFIP hay manuales de usuario, hay micrositios para cada una de estas cuestiones, hay micrositio para CIRA, micrositio de CIRASE, perdón, y micrositio de cuenta corriente, para ir a consultar por lo menos los datos generales, y después también nos reenvía a las resoluciones, que está muy bueno siempre tenerlo a mano. Bueno, exclamación, dato importante. No se puede modificar o rectificar una CIRA oficializada. Uno dice una, pero es un trámite en realidad. Un trámite de CIRA oficializado, ¿sí? No es posible rectificarlo. Entonces, si necesito algún cambio, vamos a tener que anular el que habíamos hecho y generar uno nuevo, oficializar un trámite nuevo, porque no vamos a poder rectificarlo. Bueno, vamos a interpretar ahora 2 artículos nada más. Les prometo que no traje mucho de legislación así literal citada, pero me pareció que estos 2 artículos era importante poder interpretarlos. Además que yo siempre aliento también a mis alumnos y alumnas a que ellos vayan a las leyes y a las resoluciones, porque el día de mañana van a estar trabajando y lo primero que va a salir es la resolución. Después, por suerte, siempre encontramos a alguien que nos ayuda y nos capacita, y está muy bueno eso, pero en principio lo primero que vamos a conocer es la resolución en el boletín oficial, y a partir de ahí hay que ir ajustándose
a lo que se solicite. Bueno, el artículo 6 dice, de la resolución la 5271, la que nombrábamos al principio, las operaciones de los sujetos referidos en el artículo 3, los importadores, podrán, dice, contar con la declaración CIRA en estado oficializada previo al arribo al territorio aduanero de la mercadería involucrada, lo que permitirá ejecutar las tareas de control en forma anticipada, ¿no? Lo dice como una posibilidad, puede tenerlo antes, pero después nos dice, al momento de oficializar la destinación de importación, el sistema informático Malvina exigirá el número de identificador de la declaración CIRA en estado salida. Entonces, así como por un lado nos dice podrá, después nos dice, bueno, ojo, porque es obligatorio que cuando quiera sacar la mercadería de zona primaria aduanera, va a tener que tener una CIRA salida, o sea, una CIRA aprobada, ¿sí? Entonces, acá el tema del podrá, diríamos que no, que es en realidad deberá, ¿no? Porque si no va a pasar lo que le ha pasado a muchos importadores que cierran el contrato de compra-venta, se realiza el embarque desde el exterior, llega la mercadería, no está el trámite CIRA aprobado y no pueden sacar la mercadería de zona primaria aduanera, ¿sí? Por lo menos no en los términos de sacar la plaza. Pueden llegar a solicitar enviarla, por ejemplo, a zona franca. Se puede llegar a solicitar una destinación de depósito de almacenamiento, que nos da un poco más de plazo, pero no podemos destinar, ¿sí? Que es el objetivo, generalmente el objetivo final de hacer la importación. Entonces, por eso, por este artículo, es que podemos afirmar que el trámite CIRA es un trámite previo incluso a cerrar el contrato de compra-venta, porque no podemos terminar de comprometernos con un plazo cierto de embarque y de giro de divisas sin tener el trámite salido o aprobado, ¿sí? Que es obviamente uno de los puntos donde los importadores y las cámaras van a poner el mayor o en el principio, ¿no? Cuando salió la resolución, el mayor foco de la preocupación y la queja, porque a veces es muy difícil compatibilizar los tiempos de producción del proveedor, los tiempos de el trámite, si es licencia automática o no automática, si cumplí con todas las formalidades, y además con los plazos de acceso a las divisas. Es una orquesta que hay que aprender a manejar. Bueno, el artículo 7 lo resumí un poquito, pero traje los puntos importantes, pues es un poquito más largo. La AFIP va a analizar, ¿no? Cuando hablemos de CIRA, la situación del sujeto a partir de la información que tiene disponible, y cuando se detecten incumplimientos o irregularidades formales, se va a solicitar que sean subsanados, ¿sí? Entonces esto puede ser alguna documentación que faltó presentar, hasta un balance, ¿no es cierto? Cualquier información que sea quizás formal, no tiene que ser específicamente contener deuda en aduana, lo que igual también en aduana o en AFIP, no sé, en AFIP en general, lo cual también genera ciertas observaciones, pero también las cuestiones que tengan que ver con trámites formales. El perfil de riesgo. Acá se va a analizar justamente, ¿no? Cualquier cuestión que tenga que ver con, sí, más puntual aduanero, sobrefacturación, subfacturación o prácticas abusivas, dice la imposición de medidas administrativas o judiciales. Esto tiene que ver con CIMI y las medidas cautelares, ¿sí? Cuando estaba vigente el trámite CIMI, se interpusieron un montón de recursos de amparo con medidas cautelares que permitían, o sea, donde el Poder Judicial le daba a las empresas importadoras el visto bueno a que pudieran importar sin cumplir con el trámite y las demoras que tenían en las licencias en ese momento, y luego se fueron detectando algunas irregularidades en esta aplicación de medidas cautelares, y entonces por eso se genera este perfil de riesgo relacionado un poco a esas acciones, y también sobre facturación y subfacturación, que más allá de CIMI, de JAIO, etcétera, muchas veces se dan históricamente, por eso las áreas de valoración
estudian mucho las operaciones que tienen ajustes que no se corresponden con las prácticas usuales de comercio internacional o con los porcentajes usuales de mercado, de intereses o de descuentos, porque esos recursos que están con otro fin, ¿no es cierto? Pensando en el GATT, por ejemplo, que están para llegar a un precio realmente pagado por pagar de la mercadería, eximiendo los elementos que el acuerdo nos permite, se han usado en realidad para sobregirar, por ejemplo, divisas al exterior, ¿sí? Entonces, bueno, todo eso se tiene en consideración el perfil de riesgo. Y, por último, la capacidad económico-financiera, ¿sí? Que tiene un sistema propio, tiene un micrositio también en Internet. La capacidad económica financiera se mide a través de las declaraciones juradas de ganancia y de IVA presentados, de las remuneraciones que obtiene el importador o de sus montos facturados si es monotributista, de las remuneraciones que paga a sus empleados, ¿sí? Y las informaciones sobre consumo también que puedan otorgar terceras entidades. Todo esto hace una especie de índice que se renueva todos los meses y que el importador puede consultar también directamente en la página de AFIP y puede apelar si no estuviera de acuerdo. Si existe ahí una forma de comunicación, digamos, ahí mismo dentro del micrositio, para poder apelar, digamos, esta determinación, que igual no queda fija de una vez y para siempre, pero que en algún caso podría llegar a perjudicar al importador. Y por su parte también, nos indica el artículo 7, la Secretaría de Comercio va a analizar las presentaciones que se efectúan por este sistema para monitorear las destinaciones de importación registradas y monitorear el tema de las licencias. Bueno, algunos datos a ingresar. Estos son los datos que el importador va a tener que proporcionar al despachante y que el despachante va a tener que ingresar en el SIM, ¿sí? El quit del importador básico, el FOB de la mercadería, si bien nosotros sabemos que, o la mayoría de los que estamos acá sabemos que en valoración decimos mal y pronto que valoramos en base CIF o CIP, porque debemos ingresar también el flete y el seguro. En el caso del CIRA, el flete y el seguro son facultativos, o sea, puede ingresarlos o no el importador y pueden estar sujetos a cambios, ¿sí? Porque obviamente los fletes, por ejemplo, para hablar un poquito de la actualidad que sucede, han aumentado en el último tiempo muchísimo y entonces una diferencia de 30 a 60 días que podemos tener todavía el trámite SIRA vigente, el flete pudo haber cambiado muchísimo desde que ingresamos el trámite hasta que realmente realizamos la operación, así que esos datos se pueden cambiar y es facultativo, quiere decir que da a opción del importador y del despachante ingresarlos o no, no es obligatorio. La posición arancelaria de la mercadería, esta sí es obligatoria y tenemos que ingresarla hasta nivel SIM y luego no se va a poder modificar si cuando hagamos el despacho de importación. En el único caso que se va a admitir una modificación es, y yo creo que esto está a propósito en la resolución, vieron que nosotros estamos por tener que incorporar la última enmienda al sistema armonizado, entonces, bueno, puede llegar a haber alguna discrepancia, pero bueno, se supone que no podríamos cambiar la posición arancelaria y si no está disponible en la SIM, por lo menos a nivel NSM. Cuando incorporemos la última enmienda, vamos a tener que hablar a ver qué va a pasar y qué no va a pasar con eso, porque los trámites que ya estén iniciados van a tener seguramente alguna diferencia, porque la última enmienda viene con muchos cambios en muchos capítulos. Así que, bueno, ahí seguramente va a haber un periodo de ajuste importante. Bueno, los sufijos de valor y estadística también tenemos que cambiarlos. Y en el caso de licencias no automáticas, no vamos a poder cambiar al convertirlo a un despacho ni marca, ni modelo, ni versión, ¿sí? Los demás sufijos en licencias no automáticas y en licencias automáticas se pueden cambiar, pero esos tres en licencias no automáticas no los podemos cambiar. El origen y la procedencia. El origen es otro dato que no vamos a poder modificar. La procedencia sí es modificable. El estado de la mercadería.
si es nueva, si es reacondicionada, eso es el estado. La cantidad, ¿sí? Tenemos que ingresar la cantidad. Acá podemos hacer la observación de que ya viene esto también desde el régimen de CIMI. Existe una tolerancia respecto del FOB unitario y las cantidades a declarar cuando hacemos un despacho. Para las licencias no automáticas está en la resolución, existe directamente en la 523 del 2017, indica que la tolerancia va a ser de un 5% en más o en menos del FOB unitario, ¿sí? En cantidad hasta un 5% en más. En menos no, porque, bueno, ya me adelanto, creo que lo puse más adelante, pero ya me adelanto, el trámite CIRA se puede parcializar, entonces puedo traer menos cantidad ahora y traer otra partida de cantidad más adelante. En las licencias automáticas, en la resolución 5271 del 22, habla de márgenes de razonabilidad, ¿sí? No dice cómo para las licencias no automáticas este 5% tan puntual. Pero la recomendación también, y también la recomendación desde el centro de despachantes, es esa, tomar el mismo margen para las licencias automáticas, porque ese está regulado, ¿no es cierto? Y entonces, como no, razonabilidad es un término un poco ambiguo, aconsejan quedarnos en el margen del 5%, por lo menos hasta que haya alguna reglamentación que nos dé un número preciso. Y en información adicional tenemos que agregar datos que son novedosos respecto de hacer un despacho de importación en el SIM. La fecha de embarque y fecha de arribo aproximadas, ¿sí? Yo ya tengo que comprometer hoy la fecha de embarque y arribo que yo creo que van a suceder para la operación. Y además, una descripción del producto. Vieron que cuando declaramos el despacho traemos la posición arancelaria y eso trae los textos de partida. Bueno, además de eso, tenemos un campo, un renglón de 40 caracteres para hacer una pequeña descripción del producto que se puede seguir ampliando en la información complementaria, ¿sí? Y bueno, ya les nombré un poco de estos datos facultativos, que eran el flete y el seguro, los ajustes, si hubiera, y el dato del vendedor, ¿sí? Estos son elementos que el importador y el despachante pueden declarar o no, no importa, si no están, el trámite se va a poder oficializar igual. Bueno, en la solapa de presupuesto general, por supuesto que no se va a presupuestar nada, la CIRA no genera ninguna liquidación de tributos, ni tampoco genera el pago de los $10 del SIM, que sabemos que se aplica el IMPO a todo. Pero sí vamos a tener que seleccionar opciones respecto del giro de divisas, de declarar qué va a pasar con el giro de divisas. Y hay un montón de opciones, y yo traté de resumírselas en algunas condiciones más cortitas. Si la operación va a tener o no giro de divisas, ¿sí? Ese es uno de las dos grandes divisiones entre las categorías que puedo seleccionar. Si va a requerir o no acceso al mercado libre de cambios, porque puede ser que haya giro de divisas, pero sea desde una cuenta del exterior, entonces no necesito acceder al mercado libre de cambios de acá, sino que va a ser desde otra cuenta. Y si las divisas son propias o de terceros, o sea, si hay una operación en la cual va a intervenir otra empresa que va a pagar esa importación por el importador argentino, ¿sí? De la combinación de estos elementos salen todas las opciones que tenemos que elegir alguna para declarar cómo va a ser al momento de pagar esta importación, ¿sí? Y es importante, lo que hay que destacar es que no podemos cambiar esta opción. Si nosotros elegimos que va a ser sin giro de divisas, no podemos pues pasarla, una vez que está aprobada, a con giro de divisas, ¿sí? No se va a poder hacer esto. Si queremos hacer eso, la CIRA no se va a poder transformar en despacho, ¿sí? Así que no existe en ese sentido la posibilidad de engañar al sistema, digamos, de declarar primero que no va a haber giro de divisas, y cuando esté aprobada cambiarla. Eso no va a poder suceder. Si bien no aparece dentro de los datos inalterables, es un dato que genera un error
al momento de hacer el despacho si yo quiero cambiarlo, ¿sí? Obviamente también, ya venía desde el sistema SIMI, los pagos pueden ser, ¿no es cierto?, anticipados, diferidos o financiados y a la vista. ¿Qué pasa? Los anticipados se empiezan a complicar, a menos que yo tenga una situación especial en donde se me autorice un giro anticipado, están un poco más complicados con la aplicación del sistema SIRA. A la vista se puede lograr con algún medio de pago bancario, como carta de crédito contra documentación, en donde la entidad financiera, dependiendo también, ¿no es cierto?, los antecedentes del importador, le financiará o no al importador y pagará, si es necesario, en forma adelantada esa carta de crédito al exportador. Y lo que sí entiendo que va a empezar a suceder es que con los plazos que necesitamos para acceder al mercado libre de cambios, que van siendo cada vez un poquito más altos, van a empezar a surgir operaciones donde si el proveedor financia va a ingresar intereses a la factura, así que quizás allá, ¿no es cierto?, empiecen a aparecer más seguido los intereses declarados y los ajustes por intereses, así que bueno, va a ponerse a trabajar también en el área de valoración respecto de estudiar esos intereses y esos ajustes. Bueno, plazos de ingreso al mercado libre de cambios, y acá les digo que son todos plazos estimativos, ¿no?, donde podríamos tener acceso al mercado libre de cambios respecto del tamaño de la empresa. Esto salió en un instructivo de la Secretaría del Comercio, ¿sí? E indicó que las empresas pequeñas podrían acceder en 60 días, ¿sí?, a partir de que está autorizado el trámite SIRA y hacemos la oficialización de la mercadería. Para las empresas medianas 90 días y para las grandes 180. Por supuesto que son en realidad como plazos muy, muy estimados. Nos sirven quizás para calcular el otro dato que tenemos que consignar también en la SIRA, que es la fecha estimada en que necesitamos acceder al mercado libre de cambios, pero son todos datos estimativos o informativos que para nada van a ser obligatorios para la Secretaría o para el Banco Central o para la FIP, ¿sí? Simplemente se hace un estimado de fechas en donde tendríamos la intención como importadores de girar las divisas, se declara en la SIRA y después hay que ver qué sucede con la aprobación, ¿sí? Los plazos, generalmente cuanto más operaciones vamos realizando, se van estirando cada vez un poquito más en el tiempo. Y ya en la práctica están excedidos estos plazos, ¿sí? Bueno, acá les traje un pequeño print de pantalla recortado, ahora les muestro la parte de abajo, pero para así se podía ver un poquito mejor, de estos datos que yo les contaba que hay que ingresar obligatoriamente, el importador, el despachante también, por supuesto con su quit, el FOB, la divisa, ¿sí? La última flechita de abajo a la derecha es el plazo estimado en que queremos acceder al mercado libre de cambios. Y arriba de todo es el número de SIRA, que es en el mismo lugar donde aparece el número de un despacho de importación, ¿sí? Nada más que va a aparecer en tipo SIRA, en lugar de una IC 04. Y me paso a la próxima, y acá vemos otros datos, ¿sí? La posición SIM, los que están marcados con las flechitas, ¿no? La descripción de la mercadería, que está acá, que es un pequeño renglón en donde puedo escribir, la fecha de arribo y la fecha de embarque, ambos estimados, ¿sí? No es la fecha de arribo real que tendríamos arriba cuando, perdón, vuelvo acá, esta fecha de arribo que está en este formulario justo en el medio, porque no sé si ven mi cursor, esa sería la fecha de arribo real que luego surge por sistema, ¿no es cierto? Esta, la que vamos a declarar acá, es la estimada. Los textos de partida y los sufijos de valor, ¿sí? Bueno, para traer un poquitito de lo último que está, ¿no es cierto? Recién volvieron de las negociaciones con China. ¿Qué pasa con SIRA y yuanes, ¿sí? La moneda china.
¿Qué dice la legislación? Los pagos de importaciones podrán realizarse en yuanes en cumplimiento con la normativa cambiaria del Banco Central y al presentar una CIRA en yuanes o una CIRA en dólares, el importador podrá acceder al pago en yuanes contra pesos argentinos, ¿sí? Entonces, ¿qué hace esto? Se libera la presión sobre el dólar, porque no hay que pasar por el dólar para pagar en yuanes. Pagamos en pesos contra yuanes directamente, ¿sí? Entonces, esto genera que no haya, o se espera que genere no tanta presión sobre los dólares. Incluso tenemos una ventaja cargada en el SIM para las CIRA o CIRA más despacho que fueron cargados como con la moneda dólares para poder solicitar autorización y pasarla a yuanes y poder pagar en yuanes. Obviamente el proveedor tiene que aceptar recibir yuanes, ¿sí? Porque va a recibir esa moneda. Luego negociará con su banco si quiere cambiarla a otra divisa o no. Pero bueno, a nosotros a nivel balanza de pagos, gobierno, dólar, descomprime un poco la presión sobre el dólar. Si bien desde el Banco Central se informó que no va a haber ningún favoritismo sobre las CIRAs que se declaren en yuanes, hay algunos datos estadísticos que indican que las CIRAs declaradas en yuanes salen, o sea, son aprobadas un poquito más rápido. No quiere decir que tampoco que no tengan un delay también en el acceso al mercado libre de cambios, pero aparentemente está siendo un poquito más ágil que las declaradas en dólares. Bueno, la afectación, esto ya lo dije un poquito al principio, pero bueno, para ir cerrando algunos conceptos, la declaración CIRA está en condiciones de ser afectada, o sea, utilizada para una destinación de importación, a partir de que todos los organismos la hubieran aprobado, ¿sí? Al menos parcialmente. La afectación de la CIRA se puede realizar en forma parcial. ¿Qué quiere decir? Si yo solicité en un trámite CIRA, pongamos ejemplo solo un ítem para hacerlo más fácil, solicité ingresar una cantidad X de CIRA, de mercadería, puedo ingresar una cantidad menor haciendo alusión a este trámite y luego puedo ingresar el resto en otro trámite de importación, ¿sí? Lo que no voy a poder hacer es, en un solo despacho, aplicar muchas CIRAs. Sí puedo usar una CIRA para varias importaciones a consumo, hasta que se venza o hasta que se termine, ¿no? Hasta que esté toda cancelada. Ahora, al revés, no voy a poder hacer. No voy a poder utilizar distintas CIRAs para un despacho, ¿sí? Esto genera, si bien no hay, ahora con la CIRA parece que se acomodó un poco, surgían algunos problemas con las CIRAs que eran mixtas y que tenían, con la CIMI, ¿no? Pero que tenían licencias automáticas y no automáticas, o sea, mercaderías con licencias automáticas y no automáticas, porque las no automáticas tardaban más en salir y se me podía llegar a vencer una licencia automática antes de poder solicitar la prórroga que iba por la no automática. Aparentemente están tratando de compatibilizar esta situación y que salga aprobada o salida la CIRA cuando estén aprobados los ítems que tengan licencia no automática, ¿sí? Pero bueno, hay que tener en cuenta que si surgiera esta situación, hay que estar atento a los vencimientos para poder hacer la operación total. Y por último, ya creo que ya cerrando, si no me equivoco, es posible declarar o solicitar un trámite en concepto de urgente en algunos casos, como por ejemplo medicamentos o mercaderías perecederas. No quiere decir que automáticamente salga la CIRA, ni que por declarar el motivo la Secretaría o DGA estén obligados automáticamente a acceder a la urgencia del trámite, que significaría una salida, o sea, una aprobación de la CIRA un poco más rápida, pero existe esta posibilidad, ¿sí? Incluso podemos en otros motivos ingresar, escribir un motivo que no esté contemplado dentro de las opciones, porque eso también es un cuadrito de opciones a seleccionar. Pero bueno, no quiere decir que
tengamos asegurado que por declarar trámite urgente salga en el plazo que uno desea. Pero bueno, existe la posibilidad como de hacer este pedido especial si la operación o la mercadería realmente reviste este carácter de urgente. Queda siempre todo a evaluación de los organismos de control, ¿sí? Lo importante de recordar es eso, todos los elementos que estoy declarando, la condición del importador, su capacidad económica financiera, las mercaderías que quiere traer. También se va a evaluar que todos sus movimientos, sus exportaciones también, el trabajo que genera, todo eso queda a evaluación de los organismos de control, ¿sí? Que gracias a la mayor digitalización de los trámites, tienen una forma de intercambiar información cada vez más ágil. Los que somos más grandecitos, vimos cuando todavía el sistema recién empezaba, ¿no? O los trámites que antes eran todos en papel, generaba una dificultad en obtener datos estadísticos y entrecruce de información. Hoy eso es cada vez más fácil y por eso se hace un análisis cada vez más global de la situación del importador y de las operaciones que quiere realizar. Y un poco este sistema es el resultado de eso, más la política que obviamente se quiere llevar adelante respecto del ingreso a las divisas, la balanza de pagos, etc. Por si alguno no los conoce, les dejo acá algunas fuentes de información de donde yo bajé todos los datos, los manuales, las resoluciones, etcétera, y que están disponibles para su consulta, que es la página de AFIP, la página de Infoleg, la página del Banco Central, la del Centro de Despachantes de Aduana, y siempre Cibuse, que lo queremos, nos acompaña también en las clases, ¿no? Para los que son alumnos o alumnas, saben que lo usamos un montón. Así que bueno, estas son páginas que recomiendo tenerlas ahí a la vista. Además hay muchas otras, por supuesto, de información de la página del ICA. También tenemos información importante y escritos muy importantes como los del profe Galeano. Pero bueno, estas páginas son muy básicas para estar informados con lo que va pasando y además el boletín oficial, ¿no es cierto? Bueno, sin más, les agradezco muchísimo que se hayan conectado y la paciencia. Muchas gracias, Analía. La verdad que excelente la disertación, muy claro. Pero bueno, ahora vamos a leer un poquito las preguntas. Si alguno tiene alguna pregunta, vaya la van agregando ahí en el chat. Yo voy leyendo, te las voy leyendo si querés y vos vas contestando. Bueno, primero que nada mandan saludos desde Goya Corrientes y desde Bernardo Irigoyen en Misiones. Así que bueno, muchas gracias. me encanta cuando ponen de dónde son, porque está muy bueno. Hay sí. algunos por todos lados. Bueno, en algún momento tenemos que hacer la gira, así que sí. en algún momento espérennos con mate, que vamos a totalmente, totalmente. Está genial. Bueno, así que gracias por estar. Andrés, bueno, pregunta lo de la grabación que yo le contesté. Bueno, Claudia dice si podrías dar algún ejemplo de qué información adicional tiene que cargar el importador. Entiendo que en la parte donde vos comentabas lo de la licencia no automática. Sí, a ver si, espérenme que tengo por acá uno de los ejemplos de los formularios y si lo podemos ver. La ventana, a ver si me deja ahí mostrárselos. Ahí creo que estoy compartiendo. Compartiendo. Bueno, esperen que lo vamos a ampliar un poquito. Acá tenemos información general de la empresa, los datos, y acá les piden datos de la empresa como la facturación, las ventas en el mercado interno, cantidad de empleados, adquisición de maquinarias, o sea, inversiones que realiza, si realiza exportaciones, y este dato que yo se los dije recién medio como al pasar, pero bueno, esto era para el trámite SIMI, ¿sí? Pero más o menos sigue pidiendo los mismos elementos, ¿sí? No, el producto, las importaciones también que se hicieron hasta ahora, esos son los datos que suele solicitar el sistema al importador. Buenísimo. Bueno, Lisette dice, siempre que la posición arancelaria tenga licencia no automática,
¿El importador deberá dar información adicional antes de tener la CIRA aprobada? Sí, por lo menos era así en el trámite SIMI y se continuó para CIRA. La verdad es que la resolución lo que dice es que los organismos podrían solicitar la información adicional. Como consejo hasta ahora, por lo menos, ¿no?, desde el centro de despachantes, es, bueno, ingresar igual, aunque vaya uno de los formularios que era para SIMI y parece que para CIRA no sería tan pertinente, igual aconsejan entrar y completarlo, porque si no, faltaría esta información y se puede generar un bloqueo por esto y sería una pena perder la oportunidad, digamos, de tener una CIRA salida porque faltan datos más o menos formales, ¿no? Ella también pregunta, bueno, ¿dónde, si se hacen mis operaciones aduaneras o en qué parte exactamente se carga esa info? Hay hay que adherir el servicio que está dentro de solicitud de contacto, información adicional, creo que se llama. Ok. Bien, bueno, Lizeth también pregunta, una CIRA que se inicia en la aduana de Buenos Aires, ¿se puede utilizar luego en la aduana Paso de los Libres o Ezeiza? Un despachante me indicó que sí, pero lo dudo. Sí, genera dudas porque parece raro, porque tenemos tantas restricciones con los datos que no podemos cambiar, que parece que no podríamos, pero sí, se Buenísimo. puede, sí. Genial. Bueno, Maida dice, ¿está chequeado que la anulación de una CIRA pueda afectar a la capacidad económica financiera? Quería saber si hay info al respecto. Gracias. No, lo que indica la Secretaría de Comercio es lo contrario, que tener muchas CIRAs generadas y no utilizadas puede afectar la capacidad económica financiera, porque el importador haciendo las CIRAs estaría comprometiendo o diciéndole a la aduana y a la Secretaría que quiere hacer esas importaciones y entonces se va a estar midiendo si tiene la capacidad de pagarlas. Entonces, cuanto menos tenga en trámite, digamos, ahí dando vueltas CIRAs, se desahogaría, digamos, el cálculo ese de la capacidad económica financiera. Eso indica la Secretaría de Comercio en el instructivo. La verdad que habría que, no sé cómo podemos comprobarlo, pero bueno, indican eso, que es mejor no tener CIRAs que no vamos a utilizar porque se evalúan todas las CIRAs, o sea, cuánto el importador está declarando este mes que quiere importar y si excede lo que se ve en los libros de declaraciones juradas de ganancia y de IVA, lo que el importador podría pagar, empiezan a ser cada vez más demoradas. Sí, tiene bastante sentido toda esa historia también, y es difícil también de comprobar, como vos decís. Sí. Así que bueno, acá siguen los saludos. Vanessa desde Orán Salta nos saluda, Ángel desde Tierra del Fuego, Río Grande. No sé cómo Gracias, está qué la bueno que se... temperatura allá, ¿eh? Sí. Bahía Blanca también. Bueno, acá hay otra pregunta. La prórroga de una CIRA dura 90 días. ¿Se puede solicitar solo una prórroga por CIRA? Una sola vez, Sí, imagino que... claro, sí, tal cual. Se puede solicitar una sola prórroga y es por 90 días también. Por eso se habla de prórroga automática, porque es por el mismo plazo y en las mismas condiciones del trámite CIRA original, pero por única vez. No, esto es una pregunta mía. ¿No hay ninguna situación, digamos, extraordinaria que te permita volver a prorrogar sobre esa prórroga? No. No, por ahora no. Bien, buenísimo. Bueno, Claudia pregunta, ¿en qué momento y en qué parte del SIM se va a poder modificar la posición arancelaria con la aplicación de la nueva enmienda? Y esa, Claudia, es la pregunta del millón, porque todavía no aplicamos la nueva enmienda, no está cambiado ni en el sistema, ni en nosotros, ni en los planes, ni en nada, la nomenclatura, así que ahí lo que estamos previendo es que va a suceder algo y va a tener que haber un tiempo de ajuste para poder cambiar la posición, ¿no es cierto? Porque si el problema va a ser con las CIRAs ya salidas, pero de mercadería que todavía no llegó y que hay que destinar. Así que bueno, lo que me imagino que va a tener que suceder es porque la CIRA no se puede, por el momento no se puede modificar, o se tendrá que habilitar una posibilidad de sí cambiar ese dato al momento del despacho, que es algo que ahora no podemos hacer,
o tendrán que hacerse CIRAs extraordinarias que, si ya están aprobadas, salgan en forma automática con la rectificación de la posición. Pero son ideas que se vienen por ahora barajando nada más, no hay nada en firme, porque la realidad es que todavía no incorporamos la enmienda, no tenemos los nuevos listados de licencias automáticas y no automáticas que va a haber que generar a partir de la incorporación de la enmienda, y los cambios tributarios, bueno, va a haber de todo. Cuando se incorpore la enmienda, Sí. va a ser un carnaval de normativa que va a salir, que vamos a tener que estar muy atentos todos, yo también, para estudiar a ver qué va a pasar. Y está bastante complicado el asunto porque hay muchos países que ya la están utilizando y acá en Argentina todavía no. Entiendo que también puede venir por ese lado, ¿no? Porque... Sí, tal cual, tal cual. Así que bueno, Lisette pregunta, bueno, te agradecen las respuestas anteriores los chicos. Lisette pregunta, en la comunicación A7771 están indicando que para pagar bienes de capital con registro de ingreso aduanero pendiente, ejemplo, zona franca, deberíamos tener una CIRA con plazo asignado de 0 días corridos. ¿A qué obedecería esto? ¿No se podría pagar anticipado al despacho los bienes de capital? Los pagos anticipados en general ahora están un poco complicados. Esa es la verdad. A menos que nosotros contemos con, por ejemplo, divisas en el exterior, en una cuenta en el exterior, que esas sí podemos disponerlas directamente sin solicitar permiso al mercado, al Banco Central y al acceso al mercado. La verdad que los pagos anticipados están autorizados en situaciones excepcionales, como por ejemplo obra pública, ¿no es cierto? O alguna cuestión así muy, muy particular. Así que me imagino que viene por ese lado, que los pagos anticipados son cada vez más raros, por decirlo en criollo, y que tiene que ver con eso. Uh-huh. Bien, Bárbara pregunta, bueno, Claudia también agradece. Buenas noches, dice Bárbara, ¿el peso neto se puede modificar y los sufijos marca modelo en LNA? No, los sufijos de LNA, marca, modelo o versión no se pueden modificar, en automáticas sí, en automáticas no. Y el peso neto me imagino que va a estar sujeto a los mismos porcentajes de variación en la cantidad. Al 5% en más que tenemos en la cantidad para variar el peso. Bien, bueno, Maida pregunta, consulta, ¿la declaración de pago en una CIRA puede afectar el plazo de su aprobación? Ejemplo, declarar una CIRA sin giro de divisas o por compensación entre empresas puede ayudar a que se apruebe más rápido su salida o evite observaciones. ¿Es recomendable esto? Gracias. Sí, claro, puede ser que sea más rápido el trámite. Lo que pasa que es recomendable mientras estemos cumpliendo con los regímenes que querramos utilizar, ¿no es cierto? Si va a ser realmente sin giro de divisas, está bien declararlo por ahí y probablemente salga más rápido. Ahora después, si vamos a querer hacer el giro de divisas, se va a complicar, porque no vamos a poder ni modificar la CIRA y por lo tanto no podemos modificar en el despacho de importación tampoco esta condición, así que tendría que ser si realmente vamos a ir por ese tipo de opción, ¿cierto? Bueno, Bárbara también te agradece. Bueno, creo que ya estamos con todas las dudas, entonces. Ahí Maida también dice, claro, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, Analía, te agradezco también en nombre del instituto, muchísimas gracias, siempre estás atenta ahí a brindar tu tiempo, ¿no? Para este tipo de capacitaciones, así que muchísimas gracias. Y bueno, a todo el público acá presente también, les agradezco estar hoy con nosotros y bueno, estén atentos que hay nuevas charlas seguramente ya en los próximos días, ¿sí? Así que bueno, gracias a todos por participar. Gracias, Ana. Muchas gracias a todos, muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. Ahí te mandan aplausos. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Listo. Con algunos nos seguimos viendo en las clases.